Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde exploramos los relatos más escalofriantes de brujería que te harán temblar. En este video, compartiremos historias verdaderas de personas que han vivido experiencias aterradoras relacionadas con la brujería. Prepárate para sentir miedo y sorpresa. En esta ocasión, te presentaremos historias de brujería que te dejarán sin aliento. Desde rituales oscuros hasta maldiciones que parecen no tener fin, estas historias te mostrarán el lado más oscuro de la humanidad. Acompáñame a escuchar los siguientes relatos. Mi amigo el taxista. Soy seguidor del canal desde que lo descubrí en un perfil de Facebook. Me encanta leer historias de terror y brujería, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que, aunque no es muy larga, me dejó aterrado. Todo comenzó cuando mi amigo Juan, un taxista, me contó una historia que lo dejó muy marcado. Resulta que su hijo había empezado a enfermar con dolores de estómago terribles. Lo llevaron al hospital, y los médicos no podían encontrar un diagnóstico claro. Le decían que era apendicitis, pero no estaban seguros. El niño empeoraba cada vez más, y Juan estaba desesperado. Un día, mientras estaban en el hospital, alguien les recomendó ir con una bruja que hacía trabajos de magia negra. Juan era escéptico, pero decidió ir con ella de todos modos. La bruja les dijo que sí, que su hijo estaba siendo víctima de un trabajo de brujería hecho por su cuñada. Les proporcionó datos que no podía saber, y les dijo que sus muertos le habían dicho eso. Juan y su esposa estaban sorprendidos y asustados. La bruja les dio unos huevos, y les dijo que fueran a la casa de la cuñada y los explotaran en la puerta. Juan no entendía qué sentido tenía eso, pero decidió hacerlo de todos modos. Cuando explotaron los huevos en la puerta de la cuñada, se escuchó un grito fuerte dentro de la casa. Después de eso, el niño empezó a mejorar, pero luego comenzaron a aparecer piquetes de agujas en sus piernas. El doctor les dijo que si lo maltrataban, les iba a mandar a servicios infantiles. Juan no sabía qué hacer, y empezó a dudar de la bruja. Le recomendaron otro curandero, quien les dijo que la bruja les estaba sacando el dinero y que él los iba a ayudar. El curandero empezó a hacer limpias y rezos, y le dijo a Juan que su hijo iba a estar bien. Y efectivamente, el niño empezó a mejorar considerablemente. Sin embargo, Juan empezó a ser acosado por sombras y cosas extrañas. El curandero le dijo que era parte del trabajo de brujería que había hecho la cuñada, y que él tenía que ir retirando la brujería. Hoy en día, el niño está bien y es una persona que trabaja y estudia. Juan no creía en la brujería antes, pero ahora no tiene duda de que existe y que puede venir de algún familiar muy cercano. Esta historia me dejó aterrado y me hizo reflexionar sobre la existencia de la brujería y la importancia de ser cuidadoso con las personas que nos rodean. La brujería de mi abuela. Estimado abismo de las ánimas, quiero compartir con ustedes una historia que me ha marcado para siempre. Es sobre mi abuela materna, quien hace aproximadamente 50 años vivió una experiencia aterradora que la cambió para siempre. Todo comenzó cuando mi abuela fue invitada a una fiesta en un lugar desconocido. La persona que la invitó era una amiga suya, y mi abuela no tenía motivos para desconfiar. En la fiesta, les sirvieron mole, y mi abuela comió sin problemas. Sin embargo, después de comer, se sintió muy mal. Empezó a vomitar y a sentir un dolor intenso en el estómago. Al principio, pensamos que era algo pasajero, pero pronto se convirtió en un problema crónico. Mi abuela no podía comer nada sin vomitar, y empezó a adelgazar de manera alarmante. La llevamos a varios médicos, pero ninguno podía encontrar una solución. Los diagnósticos eran contradictorios, y mi abuela se sentía cada vez más débil. Pero eso no era lo peor. Mi abuela empezó a tener pesadillas terribles. En sus sueños, veía guajolotes con cara de mujer que la hablaban y la maldecían. Los guajolotes la picaban y la atacaban, y mi abuela se despertaba gritando y temblando de miedo. Un día, un familiar nuestro que era curandero pasó por nuestra casa y vio a mi abuela en ese estado. Nos dijo que era brujería y que él podía ayudarla. Empezó a visitarla todos los días, haciendo limpias con agua bendita y ramas para limpiar su energía. Pero lo que nos sorprendió fue que cada día llegaba golpeado y con heridas. Nos dijo que las brujas le habían mandado burros y perros para que lo mordieran y lo patearan, para que no pudiera ayudar a mi abuela. Mi abuela y mi familia estábamos aterrados. No entendíamos por qué alguien haría algo así. Pero el curandero nos dijo que el trabajo de brujería había sido dirigido específicamente a mi abuela.
Después de varias semanas de tratamiento, el curandero nos dijo que era el último día de la limpia. Le dio a mi abuela algo de beber, y ella vomitó un tamal de mole. Era el mismo mole que había comido en la fiesta. El curandero nos dijo que el tamal de mole era la clave de la brujería. Nos explicó que alguien había puesto un hechizo en el mole para que mi abuela se enfermara. Pero lo que nos sorprendió fue que el curandero le preguntó a mi abuela si quería regresar el trabajo de brujería a la persona que lo había hecho. Mi abuela se negó, diciendo que todo se lo dejaba en manos de Dios. El curandero nos dijo que iba a mandar pedir disculpas a la persona que había hecho el trabajo de brujería. Y, efectivamente, 3 días después, alguien tocó la puerta. Era la amiga que había invitado a mi abuela a la fiesta. La amiga se arrodilló y le pidió disculpas a mi abuela por el trabajo de brujería que le había hecho. Mi abuela la perdonó, diciéndole que se fuera y que la olvidara. Pero la historia no termina ahí. Años después, la amiga de mi abuela murió de manera trágica. Fue atacada por unos caballos en un corral y murió instantáneamente. Algunos dicen que fue un accidente, pero otros creen que fue la consecuencia de la brujería que había hecho. Esta historia me ha marcado para siempre. Me ha enseñado que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y que la maldad puede venir de donde menos lo esperamos. Los gusanos. Hola, Abismo. Encontré tu canal en YouTube por recomendación en Facebook. Quiero compartir contigo una historia que me dejó marcado para siempre. Es sobre mi madre y una experiencia que vivimos en la Sierra de Chiapas, a las orillas de Tuxtla Gutiérrez. Todo comenzó cuando mi madre empezó a tener problemas de tos. Al principio, pensamos que era algo pasajero, pero pronto se convirtió en un dolor constante en la garganta. Fuimos con doctores especialistas, le hicieron análisis y radiografías, pero no encontraban nada anormal. A pesar de los medicamentos, su condición empeoraba día a día. Mi madre dejó de comer porque le dolía mucho la garganta y se le inflamó de tal manera que tenía 2 bultos visibles. Recuerdo que estaba muy asustada y no sabía qué hacer. Mi madre era mi mundo, y verla sufrir de esa manera me estaba destrozando. Un día, un familiar llegó de visita y se enteró de lo que estaba pasando. Nos recomendó ir con una curandera de un pueblo vecino que tenía fama de ser muy poderosa y sabia. Al principio, dudé, pero la desesperación nos llevó a tomar esa decisión. Al día siguiente, nos dirigimos al pueblo vecino y llegamos a la humilde casa de la curandera. Era una señora mayor, con una mirada profunda y sabia. Nos recibió con amabilidad y nos invitó a pasar. La curandera examinó a mi madre con detenimiento y luego nos dijo que efectivamente, mi madre tenía una brujería. Nos explicó que alguien había hecho un mal a mi madre y que era necesario sacarlo lo más rápido posible para salvar su vida. Me pidió que me pusiera un cubrebocas y unos guantes, y me advirtió que no abriera la boca pasara lo que pasara, porque el mal que iba a sacar podía brincar y entrar en mí. Me sentí un poco asustada, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ayudar a mi madre. La curandera sacó unos frascos de alcohol y empezó a untar sus manos con lo que parecía aceite. Después empezó a meter la mano en la garganta de mi madre. Me sorprendió ver cómo le sacaba un gusano grande, negro y gordo, y lo metía en el frasco de alcohol. Mi madre gritaba de dolor, pero la curandera seguía adelante. Le sacó otro gusano igual de grande y lo metió en otro frasco. Después de eso, la curandera empezó a rezar en un idioma que no entendíamos y le echó humo a mi madre. Nos dijo que mi madre iba a estar mejor, pero que necesitaba volver para una revisión en una semana. Para nuestra sorpresa, mi madre empezó a mejorar considerablemente después de esa sesión. Empezó a comer y a sentir menos dolor en la garganta. Una semana después, volvimos a visitar a la curandera, y nos dijo algo que me dejó helada. Nos contó que la noche anterior había tenido una visita de una persona que le reclamó por haberle quitado el trabajo de brujería. Resultó que esa persona era mi propio abuelo, el padre de mi madre. La curandera nos dijo que él había sido quien le había puesto la brujería a mi madre. Me sentí confundida y triste al escuchar eso. ¿Cómo podía un padre hacerle algo así a su propia hija? La curandera nos dijo que la brujería a veces viene de los familiares más cercanos, y que puede llevarnos a la tumba sin que nos demos cuenta. Esa experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y que la maldad puede venir de donde menos lo esperamos. Pero también me enseñó que hay personas buenas y sabias que pueden ayudarnos a superar esos obstáculos. Gracias por leer mi historia. Espero que les haya parecido interesante y escalofriante. La brujería es un tema que me fascina y me da miedo al mismo tiempo.
¿Ustedes qué piensan? ¿Creen en la brujería? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Me encantaría saber sus opiniones. La mujer misteriosa. Quiero compartir con ustedes una historia que me contó mi abuelita, una historia que ella misma vivió. Es una historia de brujería que sucedió cuando mi abuelita era una niña y vivía en Matehuala con sus hermanos y padres. En ese entonces, sus padres tenían una tienda de abarrotes y todos los hermanos trabajaban allí. Su mamá era la cajera y se encargaba de atender a los clientes. Un día, llegó una mujer a la tienda que se veía muy bonita, pero actuaba de manera extraña. Su caminar, su mirada, todo era muy sospechoso. La mujer compró algunas cosas y al momento de pagar, le dio las monedas en las manos a la mamá de mi abuelita. Pero lo que llamó la atención fue que apretó sus manos de manera extraña, como si hubiera habido mucho contacto físico. Los días pasaron y la mamá de mi abuelita comenzó a sentir un dolor muy feo en sus manos. Perdió el movimiento en ellas y comenzaron a engarroñarse y torcerse. Ninguno de los hijos sabía lo que estaba pasando y debido a la falta de dinero, no podían llevarla al doctor. Pero lo que llamó la atención de todos fue que un árbol muy grande en el patio de la casa comenzó a ser visitado por urracas y pájaros negros que hacían muchísimos ruidos y llegaban todos los días sin falta. El hermano mayor de mi abuelita se llevó a su mamá con una señora del pueblo que hacía limpias y ese tipo de cosas. La señora sintió de manera muy rápida que le habían hecho algo, y le dijo que había sido algo con lo que ella había tenido contacto directo con sus manos. La mamá de mi abuelita recordó a la mujer extraña que había llegado a la tienda y cómo había tocado sus manos al darle las monedas. Procedieron a hacerle una limpia y mi abuelita cuenta que una de sus hermanas le ayudó a la señora. Lo que llamó la atención fue que cuando la señora le daba los botes de agua con los que había hecho la limpia, no se sentían calientes ni nada, pero al momento de tirar el agua a la calle, las gotas que caían en los brazos de la mamá de mi abuelita sentía que le quemaban. Después de la limpia, la mamá de mi abuelita se dio cuenta de que sus brazos estaban marcados como quemaduras lunares muy extraños. El hermano mayor de mi abuelita se llevó a todos a la ciudad de Nuevo Laredo, donde mi abuelita y sus hermanos siguieron viviendo toda su vida. Con el tiempo, supieron que la mujer extraña de la tienda se había juntado con el papá de mi abuelita. Yo llegué a conocer a la hermana de mi abuelita que tiraba el agua de la limpia y si tenía sus brazos marcados como si se hubiera quemado. Esta es la historia de mi abuelita, que hasta el día de hoy piensan que esa señora que les entregó esas monedas les hizo alguna brujería o algo. Lo bueno fue que la llevaron a su mamá a tiempo, sino quién sabe lo que hubiera pasado. Esperamos que hayan disfrutado de estos relatos escalofriantes de brujería que les hemos compartido hoy en el Abismo de las Ánimas. Si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos. Dale like a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál fue el relato que más te impactó? ¿Tienes alguna historia de brujería que te gustaría compartir con nosotros? Muchas gracias a todos nuestros seguidores por ver y apoyar nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video, donde exploraremos más historias escalofriantes y misteriosas. Hasta luego.